Podcast. Podcast. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de El Trono de Aslan. En esta ocasión tengo el privilegio de que me acompañe un buen amigo. Él es un emprendedor, es un CEO, es un repartidor y publicista y todo de una librería que ya hemos anunciado varias veces aquí, que es Biblión. Y pues bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí a Pablo López acompañándonos en esta tarde. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muchas gracias, Josa, por la oportunidad. Gracias por invitarme y poder estar aquí un ratillo para platicar de todo y de nada a la vez. Al contrario, vato, qué bueno que pudiste venir en esta noche de asueto. Disfrútenlo. Y pues bueno, Pablo, tengo muchas preguntas. De hecho, ahorita, antes de empezar, estábamos como que, no, ahorita preguntamos porque se gasta. Pero primeramente quisiera que me dijeras, porque a lo mejor muchos no te conocen, ¿quién es Pablo López? ¿Qué hace Pablo López? Bueno, soy Pablo López, tengo 35 años. No pareces, estoy seguro que te han dicho miles de veces que no pareces de 35 no, años. Pero por dentro sí. Ya estoy bien cansado. Sí, ya estoy un poco cansado, batalla para dormir, etcétera, las cosas de ese 30. Tipo de grande, de adulto, ¿verdad? Oye, ¿qué tan cierto es que después de los 30 ya es otro mundo? Ya te empiezas a desvelar, compa. ¿Sí? Sí. Después también platicamos de eso, creo con Isaí, de que ¿qué tan cierto es? Dice, vato, pues yo apenas tengo 38 años, ¿cuántos? Nah, que apenas estaba como que así, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es eso? Bueno, creo que mucho de lo que cambió en mí respecto a horarios de comida, de dormir y todos esos desajustes en el cuerpo que sí le llamamos que ya te duele la espalda y todo, fue cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar desde los 22. Uh-huh. Yo creo que eso fue un parteaguas, ¿no? Porque antes no te preocupan muchas cosas, ¿no? Cuando vives en casa de tus padres, tienes otro tipo de responsabilidades. Pero una vez que yo empecé a trabajar, ahora sí, las primeras noches pensando en problemas del trabajo y ese tipo de cosas, Uh-huh. te empieza a afectar el sueño, te empieza a hacer... desgasta, ¿no? Sí, te desgasta muchísimo. Ahí yo ya empecé a experimentar otro tipo de cambios, ¿no? Entonces, literalmente, sí, llega una edad donde por una noche que duermas mal, ese dolor de espalda o ese dolor de hombro no se te quita tan fácil. Entonces es bien complicado. No me asustes, vato. No, tú estás chavo, vato. Sí, tú, pero vato, 12 horas estás recuperado. Fíjate que... ¿Cuántos años tienes? 22. Ah, ves. Tengo 22. Sí. Pero a veces sí, no sé, vato, sí me siento más viejo. Pues es que el trabajo y los desvelos van. Creo que los desvelos es lo que más afecta. Sí. Y no dormir bien, porque últimamente no he dormido como usualmente dormía. Por ejemplo, ya no estoy en la escuela. Ajá. Entonces, y ni siquiera me tocaron tanto las clases en línea, porque pues ya estaba ahí en mi servicio y mis prácticas. Entonces era como que no me tengo que levantar tan temprano. Entonces como que desde ahí me fui como, no, pues me levanto más tarde, y más tarde, y más tarde. Entonces, y dormirme más tarde. Entonces, como Ajá. que eso fue lo que... El desajuste. Sí. Pero ya te empieza a pegar, ¿no? O sea, con todas las actividades que tienes, con toda tu agenda y que ningún día es igual que el otro. Sí, ya sí. te empieza a porque mover. Como que estaba muy acostumbrado a una rutina de que, ok, el Sí. lunes tengo que llegar a las 7 de la mañana a Facu, o 8 de la mañana, o 8 de la mañana. Y entonces como que, pues no sé qué va a ser la próxima semana, literal. Sí. O sea, a lo mejor cosas muy específicas, pero... No, tú no me asustes, güey. Y eso te empieza a pegar. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Yo creo que es... El ciclo sin fin, dijo Simba. Sí. ¿Quién? No sí, sé. Simba, ¿no? Rafiki. Ándale, sí. Sí, no. Es lo normal. Ok. Entonces sí, tengo 35 años. De profesión soy ingeniero en telecomunicaciones, en electrónica y telecomunicaciones. Ok. Ejercí durante un buen tiempo, aproximadamente 11 años. Y bueno, por algunas causas físicas, yo me enfermé algo, por así decirlo, gravemente. Uh-huh. Tuve que dejar mi trabajo. Y cuando dejé mi trabajo, en ese periodo de recuperación física y mental que yo tenía, resulta que ya no conseguía trabajo. Y bueno, eso lleva después a por qué hice una librería, ¿no? Okay. En una manera de querer emprender algo para sobrevivir. Sí, sí. Tengo hambre. Y ese fue más o menos como la historia, ¿no? Pero sí, 35 años, una carrera profesional, estoy casado, okay. Tengo un bebé de 1 año y medio, y estoy tratando de correr una librería, ¿no?
Tengo aproximadamente como 1 año y medio con ella también. Entonces, en eso andamos. Oye, Eso soy yo a grandes rasgos. A grandes rasgos ese es Sí. Pablo. Oye, pero está bien curado. O sea, tu carrera ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Comunicaciones. ¿Dónde estudiaste? En FIME. Ok. ¿Qué rollo? ¿Cómo terminaste en una librería, man? Es que la historia no es larga, pero tal vez no es tan... ¿Emocionante, güey? Ok. Es que no es... Bueno, más o menos es así. Yo, precisamente en esa carrera es pesado por el hecho de que las telecomunicaciones es un área en la vida que ya es primordial y es de vital importancia Ujú. para personas, para empresas y todo eso, ¿no? Entonces, esa carrera específica, tú tienes que tener te demanda mucho físicamente, ¿no? Tú tienes que estar 24/7 disponible para lo que sea. Es una carrera que es medio entre oficina y técnico. Hay otros que son completamente técnicos. ¿Tú qué hacías? Yo estaba en oficina, pero en la primera etapa que tuve en esa empresa de telecomunicaciones, yo rotaba turnos. Que ahí es donde vamos también de cuando empiezas a ver tus desajustes en el cuerpo. Todos los meses yo tenía un turno distinto. Sí. Entonces, unos días yo iba de 7 a 4 y después iba de 9 a 6 y después me tocaba toda la noche trabajar en una oficina completamente sola y vacía. ¿Tú solo? Solo. Entonces, pues, estás entre trabajando y todo en silencio. Llegas a tu casa apenas a dormir a las 9 de la mañana. Ajá. El cuerpo no está acostumbrado a eso. Sí. De hecho, cuando trabajaba de noche me tocó lo de la influenza. No sé si Como te acuerdas. 2009, ¿no? Por ahí. Sí, bueno, me tocó que incluso en esa noche fue alguien a fumigar todo el edificio y también me fumigaron a mí. Entonces prácticamente todo sí, me drogado, pusieron en una te pared digo así, lo que puedes abrir tus brazos y todo eso. Entonces, sí. Pues estaba medio surrealista ese cotorreo, ¿no? Acá todo solo y de repente un vato Sí, acá. 3 de la mañana o 4 de la No mañana. manches, vato. Aquí mismo en Monterrey trabajabas. Sí. Ok. Entonces sí fue demasiado extraño esa noche, que todavía lo recuerdo. Sí, imagino. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces mi carrera demandaba. Después me cambié de área, pero era lo mismo. Sigues rotando turnos. A mí me podían hablar a cualquier hora. Yo no podía hacer planes. Si estaba en una fiesta, yo tenía que irme. Si estaba durmiendo a las 3 de la mañana, me podían marcar, me tenía que levantar, conectar, hacer lo que fuera. Pero eso estaba dentro de los parámetros Sí. del trabajo, aunque no estuvieras en turno. ¿O Sí. qué rollo? Sí. ¿Y mínimo valía la pena o no? En un principio no, porque prácticamente era como que ponte la camiseta, ¿no? Ujú. Obviamente ya en los últimos años antes de salir de la empresa y que cambió un poco con la reforma laboral, como que ya se empezó las empresas a poner menos codiciosas y ya te Sí. pagaban esas horas extras, pero en un principio era, hazlo. Nos perteneces. Sí, casi sí, tenía un código de barras aquí y Qué todo miedo, eso, ¿no? man. Entonces eso sí estaba feo. Entonces yo Ajá. tenía que levantarme a las 3 de la mañana, así como anduvieran, si estaba todo adormilado, y era resolver lo que tenía que hacer. Entonces, 11 años así desgastan a cualquiera, ¿no? Claro. Entonces enfermé, yo tuve episodios, ahora sí que adquirí depresión y ansiedad. Clínicamente fui diagnosticado eso por el trabajo, por el desgaste. Entonces hubo un momento en donde simplemente sí tuve que hacer un paro en mi vida, que eso me ayudó también mucho a buscar a Dios. Muchas veces creemos que estamos viviendo una vida como cristianos, o creemos que tenemos una profesión de fe que a nuestros ojos es correcta, pero esa situación me ayudó mucho a también poner en prioridades mi vida y a Dios sobre todo, a conocerle de una manera que no lo había conocido. El caso es de que tuve que hacer ese parón en mi vida. Obviamente busqué a Dios y de alguna manera es como que no, pues si ese trabajo me hace daño, tengo que dejarlo, ¿no? Ujú. Y lo dejé, gracias a Dios, todo se estabilizó en mi vida. Yo me enfermaba bien seguido por culpa del trabajo. Cada 3 semanas tenía gripa. Adquirí otro tipo de enfermedades así bien raras, no sé, como que tifoideas. ¿A quién le da tifoidea en México? ¿Qué O sea, rollo? sí, pero era porque Eso tenía... no es algo del agua o algo así. Sí, o sea, es una enfermedad que se da en lugares que son completamente insalubres. El caso es que mis defensas estaban Súper bajo. tan caídas que a mí cualquier cosa me hacía daño. Ya. Pero eso también, pues, era, bueno, no sé, a lo mejor
no estás bien mentalmente y obviamente eso también te afecta. No, todo, y aparte los episodios de depresión y de ansiedad, ataques de pánico, también mentalmente estaba desgastadísimo. Pues, o sea, prácticamente estabas como que aislado, o sea, porque no, me imagino que no tenías como que mucha interacción con personas o cómo era la onda. A mí lo que me podía mucho eran las horas de sueño. A mí si algo me destroza es prácticamente no dormir bien. Ujú. Y eso era muy común en mi trabajo, por lo que te comentaba, ¿no? Sí. A mí me levantaban a las 3 de la mañana y podía terminar a las 5 de la mañana, pero yo como que a las 9 ya tenía que estar en oficina. No era una facilidad de, ok, trabajaste en la noche, no vengas. A las 9 ya tenía que estar levantado porque ya tenía actividades. ¿Qué rollo? ¿Qué les pasa? Pues No sé cómo se llamen, pero... Dios No, los omitamos bendiga. ese nombre. Sí, no, Dios los bendiga, no sé. Entonces esa carrera es muy demandante. Ujú. A mí me pasó factura. Hay personas que conozco que en la empresa que también sufrieron otro tipo de situaciones, también de enfermedades, pero por alguna razón pues la van sobrellevando, ¿no? En mi caso pues sí troné, ¿verdad? Sí. Entonces sí, llegué a ese momento donde bye. Le dije adiós a la empresa, tomé unos meses para descansar, gracias a Dios, todo se estabilizó en mi vida, mis horas de sueño, ya no me he enfermado, gracias a Dios, pero llegó un momento en donde, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Pero, perdón, para este momento, o sea, ¿ya estabas casado? O... Ah, sí, todavía no tenía hijos, Ujú. pero ya estaba casado, entonces, quieras o no, tomar una responsabilidad de ese tipo, como que voy a renunciar. ¿Y cómo tu esposa, cómo lo tomaba, o sea, cuando estabas en esa situación Sí. de mal y Sí cómo fue? teníamos detalles, porque por ejemplo, yo creo que al igual que tú, ¿no? Todos estamos esperando el fin de semana, ¿no? Que es el momento donde te despejas y quieres hacer otra cosa, ¿no? Pues, a veces. es que, por ejemplo, Situaciones. a mí lo que me pasa mucho es de que el fin de semana lo uso para editar, bro. Bueno, tú también lo trabajas, ¿verdad? Entonces hay veces que el sábado, como ahorita no hay eventos, pero de repente sí hay sesiones o videos, cosas así, la paso la semana a lo mejor tomando y grabando y el fin de semana edito. Entonces como que a veces... Como que ya lo usas. Sí, entonces como que todo el sábado a veces me la paso editando todo el sábado completo. Entonces... Bueno, y es desgastante, ¿no? Porque Sí. luego empiezas otra vez el lunes y es, no descansé. Sí. Y el problema conmigo era que quería que llegara el sábado, pero no era precisamente para salir. Para descansar, ¿o qué? Yo no quería que no me molestaran. Yo no quería ir a ningún lado. Sí. Yo quería completamente que me dejaran dormir y que me dejaran tener un poquito de silencio o de ruido en la cabeza, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, mi esposa o toda mujer no espera a que cuando tú llegues del trabajo llegues con una cara triste, llegues preocupado, adolorido. O que ni siquiera le pongas atención, Tiempo. ¿no? Entonces, sí había esos detalles. Entonces ella también platicando. Y yo considero que a cómo te veo y las situaciones físicas y mentales que tienes, lo tienes que hacer porque puede ser peor. Entonces tomé esa decisión, ¿no? Y pues lo que te comento, ¿no? Es una decisión muy particular mía, ¿verdad? Ujú. Hay gente que sí soporta ese ambiente y que le gusta. En mi caso, no. Y a veces nos damos cuenta que a lo mejor te equivocaste de profesión. Sí, ¿no? Porque una cosa es el estudio y otra cosa es el trabajo, ¿no? Ajá. Y yo creo que también tú lo has vivido, ¿no? La teoría que te dan en la escuela es muy bonita, ¿no? Pero el trabajo es duro. Sí, bro. Fíjate que últimamente me está pasando, no sé si X. Me gusta tomar fotos y todo. Pero siento que al ver a lo mejor ciertas publicaciones, me frustra a veces el hecho de decir, vato, estos vatos están bien pasados de lanza y mi jale no está tan chido. Entonces como que es de que, a lo mejor no la armo para esto, ¿sabes? Como que a lo mejor ese tipo de pensamientos. Y a veces me digo, es que me gustan más los videos que la foto. Como que me estoy dando cuenta que estoy al revés o no sé. Ajá. Por ejemplo, lo que platicamos ahorita también del video. De hipócrita, vayan a checarlo, ahí está en la página. Sí, o sea, como que a veces me siento más como cómodo haciendo cierto tipo de cosas que están relacionados con el ámbito, pero están muy enfocadas en otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor por ahí va. Sí, Siento que o te sea, pasa a ti en también. ese sentido no sabes a veces lo que quieres. Escucha medio raro, ¿no? Pero es Sí, de todo lo sí. que hay y de todo lo que te puedes especializar, no sabes ni qué hacer. Ujú. Entonces, O no dices, ¿en qué la armo, no? sí, También. o sea, ¿para qué soy apto? Sí. Porque obviamente para eso son los exámenes de aptitud que te ponen, ¿no? A lo mejor tú quieres ser arquitecto, pero si eres malito dibujando, Te va a costar. te va a costar. No es que no lo debas de hacer, simplemente te va a costar. Ujú.
Y si te cuesta, pues te provoca problemas. Y otra situación, ¿no? Sí. Lo peor del asunto es que yo me enteré que probablemente no quería ser ingeniero en telecomunicaciones. Después de Muy- 11 años. Después de 11 años, pero casi desde los 6 meses que empecé a trabajar. Para mí era muy, muy complicado el balanceo de la vida. Ujú. Sí, sí, sí. Es que Muchos. sí, como dices, o sea, en la escuela es teoría. Al final de cuentas es Sí. pura teoría, pero ya estando en campo te das cuenta que qué rollo. Por ejemplo, digo, hablo de mi experiencia, estás viendo que para tomar una foto necesitas equipo, necesitas luces, necesitas una cámara, que necesitas lentes y dices, Ajá. qué rollo. En la escuela nunca me dijeron que esto está súper Y caro, o que era sea, costosísimo. sí, como que qué rollo, es un buen de inversión y no hay clientes. Y luego con esto que se vino es como que qué rollo, ahorita nadie va a querer fotos, entonces como que... Y luego ¿qué toma en hago? cuenta que mucha de la calidad del trabajo tiene que ver con el equipo que uses, ¿no? Sí, O sea, no puedes usar un simple foco, no puedes usar una Ajá. Kodak. sí, sí, sí. O sea, sí, ¿no? Digo, a lo mejor dices, si eres muy bueno, tú utilizas lo que tienes, ¿no? Sí. Pero obviamente entre mejor equipo tengas te va a salir más chido. No es Claro. lo mismo andar en un Tsuru que en un Lamborghini, ¿verdad? Entonces, Sí, Pues sí. son situaciones distintas que tienes que tomar en cuenta. Y eso me ocurrió a mí. Eso sucedió y entonces regresando nuevamente al futuro, llegó el momento en donde, ¿qué hago? Yo ya tenía claro que mi profesión me era complicada. Súmale que yo estaba sirviendo en la iglesia y estaba pasando por un momento en donde yo tengo todavía ese deseo de entregarle a Dios todavía mucho más de mi tiempo. Obviamente no todos vamos a servir, ni todos tenemos la vocación para servir en las mismas áreas, ¿no? ujú. Uno quiere tal vez ser pastor, quiere ser predicador, pero no todos vamos a servir. Podemos servir a Dios y honrarlo también desde otras partes de nuestra vida, ¿no? Ujú. Ninguna profesión es más santa que otra, ¿no? Sino que desde donde tú estás puedes servir a Dios y puedes hacer muchas cosas. Yo estaba pasando por un momento en de que, ok, mis pensamientos y mis prioridades ya se estaban moviendo. Entonces tenía problemas con el trabajo. Yo quería estar en la iglesia, yo quería servir, yo quería dedicar más tiempo a ello. Entonces, ¿Estabas, o sea, desde chico estás en la iglesia o ya después sí, conociste a Dios o cómo está el rollo? sí, nací en un hogar cristiano. Ok. Y prácticamente he ido a iglesias desde que estaba pequeño. He pasado por momentos intermitentes que de hecho también a causa del trabajo yo dejé de asistir un momento a la iglesia. ¿Por qué? Porque rotaba turnos, terminaba mi turno el domingo a las 9 de la mañana y como que ir a la iglesia a las 11. Todo zombie, pues. Ujú. Ujú. Entonces, sí, eso me pegó mucho. En la rotación de turnos dejé de congregarme. Ok. Pasa eso y es como que ya otra vez mis prioridades cambian. Entonces yo decía, bueno, si voy a volver a trabajar de esto en mi carrera, yo no quiero un trabajo que me vuelva a exprimir físicamente. Y yo no quiero tal o cual cosa. El asunto es lo que te comento, mi profesión así es. Entonces yo mismo reducía todas mis opciones a volver a encontrar otro trabajo. No lo hallaba. No lo hallaba y dije, bueno, tengo que hacer un plan mientras, ¿no? Y empecé con lo de la librería. Hasta tal punto que ahorita, pues prácticamente ya, o sea, todo mi esfuerzo, todas mis baterías ya están Son ahí, para ¿no? Biblión. Pero ¿cómo fue, bro? O sea, ¿tuvo que haber algo que te dijo, a ver, ¿y si pongo una librería? ¿O cómo fue? No te Algo digo. así, de hecho fue como que una charla de sobremesa con mi esposa. Yo no hallaba qué poner, yo no hallaba qué hacer. Y pues está la presión, ¿no? Tengo una hipoteca, tengo una casa que pagar, ¿no? ¿Qué hago? Y en ese entonces ya estaba empezando a estudiar en el instituto. Ujú. Entonces, de lo que te comentaba, ¿no? Llegué a enamorarme tanto de Dios, de querer saber y conocer más de Él. Me metí a estudiar, de repente me empecé también a leer mucho. Y de repente fue, bueno, si esto me apasiona, ¿y por qué no vendo Biblias y vendo libros? Si me empieza a gustar los libros, me empiezan a gustar los diferentes tipos de Biblias y todo eso, Ajá. bueno, ¿por qué no lo hago? Y mi esposa me dice, bueno, ¿y si haces eso? Ya, suena bien. Entonces así de que en menos de 2 horas ya había definido un nombre, ya había abierto una página en Facebook. Y se armó. Y ya, tengo alguna facilidad para el Photoshop, y entonces fue así como Ajá. que, bueno, hago esto, y ahí va. Obviamente no despegó tan rápido, ¿verdad? Sí. Como todo negocio no es tan fácil, no es tan rápido. ¿Y de dónde viene el nombre de Biblión?
Es una palabra griega que yo Ujú. encontré en un diccionario. Entonces me pareció interesante, significa rollo, pergamino, es un diminutivo Mm. de biblos. Ujú. Entonces dije, bueno, pues es rollo, Ya. pergamino, libro, Sí. como que tiene algo que ver, ¿no? Ajá. Y así fue, no sé cómo le pusiste a tu proyecto, cómo surgió. Ah, ¿Cómo te interesó ese nombre? de la mesa de Y piedra. el de fotografía también. Bueno, el de foto, obviamente es mucho antes de este. Yo tenía un canal que se llamaba The Anormal Show. Ah, sí, sí. Y ahí sí lo subíamos vi. puras... No tonterías, pero eran cosas muy variadas, vato. Ajá. Porque pues era un adolescente, ¿sabes? Sí. Y apenas estaba empezando a aprender a editar y a tomar videos y así. Pero ¿cómo surgió el nombre mientras estabas...? Porque yo, o sea, para mí en ese tiempo yo era súper anormal, vato, y era bien diferente y nadie era igual a mí. Entonces como que, a ver, pues vamos a hacer videos, ¿cómo se ve el canal? Pues es un show, yo soy bien anormal, de Normal Show. Normal. Sí, está bien chido. Fue rápido. Fue un poco rápido y así se quedó Normal Show. Ya después cuando empezó con lo de las fotos fue como que, pues ahora voy a tomar fotos. Shots. Es un shot, Anormal Shot. Pero fue relacionado a lo que ya tenía, ¿no? ¿Y si fuera video? Pues Anormal Films o algo así. Anormal Pictures o no sé. Y así se dio la Anormal Shots. Si lo ves, a lo mejor, creo que la mayoría de los zapatos es como que, pues, a lo mejor la mayoría piensa que, no, ha de tener una profundidad bien bañada, pero es como que, pues, no tanto. Al menos en mi caso no es como que tenga tanto. Pero pues sí, así es como la foto. Porque muchos dicen, no, es que el nombre hay que pensarlo bien, ¿no? Y lo terminan, no, después de decidirlo y después de haber hecho una lista exhaustiva de nombres. Y A significados mí no me y... pasó eso. Sí. ¿Cómo se llama el significado de las palabras? Tiene una palabra, ¿no? No recuerdo. La... Etimología. Eso, sí. Ajá. Es como que nada. Bueno, en mi caso no fue así para esos dos proyectos, pero para este sí le pensé un poquito más, porque era como que, a ver, en el Normal Show sí hablábamos de Dios, pero también hacíamos parodias de rolas de Julián Álvarez, ¿no? Entonces como que bien combinado. Era demasiado como que, random. Sí, muy, muy random. Estuvo divertido, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer ahí, pero dije, no quiero ni cambiarle el nombre al canal. De hecho, ahí está, si quieren ir a checar lo que hacíamos, ahí está en YouTube, The Normal Show. Pero dije, esto tiene que ser algo nuevo, entonces... me gusta mucho Narnia. Me gusta mucho la saga de Narnia. Entonces, me gusta mucho la forma en que el escritor hizo esa analogía al Evangelio, a Cristo. Sí, es Luis. Exactamente. Entonces, yo no quería que fuera como que la cruz de Cristo o Dios. Ajá. No sé, ¿sabes? Sí. Algo muy así de que... Querías algo más ingenioso. Sí, entonces dije, oye, me gusta un chorro este cotorreo y me gusta mucho esa analogía de la mesa de piedra donde matan a Aslan y la Aslan revive. Es como que, pues... Es una analogía de la cruz, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, como que eso es lo que quiero con este proyecto. O sea, que las personas que lo vean no se sientan como que eres un pecador, ¿no? Es como que la forma en que Dios nos habla todo es como que yo te amo y Él nos va a redimir, ¿no? Y poco a poco. Entonces, como que, pues está chido la mesa de piedra. O sea, tiene un significado chido dentro de la historia y fuera de la historia. Entonces, como que, está chido la mesa de piedra. Y así fue como se dio. El asunto es que a veces como que queremos ponerle nombres demasiado... No sé decirle esa palabra, pero... ¿Ostentosos? Sí, o demasiado centrados en el cristianismo, ¿no? Que son muy... Ya dejan de ser sutiles y son ya muy cliché, ¿no? Sí, es que eso es lo que yo no quería. O sea, Sí. como que fuera como que algo de que... Gire Shot. Sí, o algo como Jesus Films o algo así. Que no está mal, vato. Sí, no está mal, pero simplemente es... yo no quería eso. O sea, como que... No, ahorita no. Que todos ven... no es cristiano. Y te sacan la vuelta por eso. Sí. Como que pues no, o sea, quiero que lo veas y que a partir de eso pues Dios haga algo en ti con lo que hagamos aquí. Ajá. Entonces por eso sí. Y ya el trono de Aslan, pues Aarón, que con el que empezamos el podcast, él fue como que, pues el trono de Aslan, mató. Si ya estamos hablando de Narnia, pues porque en el trono de Aslan, pues sí, vamos a estar sentados, tiene sentido y ya se dio así. Entonces por ahí va. Con ganas. Entonces sí fue rápido igual, ¿verdad? Pues un poquito sí, porque estaba entre la mesa de Aslan, la mesa de piedra y no sé qué. Y luego dije, ¿y si los hijos de C.S. Lewis nos ven y nos demandan? Pero pues nada, hasta ahorita no nos han visto creer. Espero que no Espero suceda. que no. Pero pues ahí va. Y así, está chido. Muy bien. Ya ves cómo los nombres no necesitan a veces pensarse mucho, ¿no? Ujú. Pero si tienen poder, creo yo, bro. A lo mejor no en un proyecto, no sé, pero... Porque te definen. Sí, por ejemplo, Sí. mi nombre me gusta un buen vato. Estoy seguro, pero mi segundo nombre, porque mi primer nombre no se lo voy a decir, ¿Por pero qué? casi no me gusta. Porque me llamo Y igual que nadie mi lo papá. divulga. Bueno, ya lo dije, Chin. ¿Y cómo se llama tu papá? Yo no sé. Se llama Adrián. ¿Qué tiene de malo, Adrián? No es que tenga algo de malo, pero no me ¿No gusta. te gusta la combinación? No, de hecho está chida la combinación Adrián Josafat o Josafat.
no sé cómo me llamo, Josafat o Josafat. Pero me gusta, está chido. Pero no me gusta porque él es Adrián, ¿sabes? Yo no quiero ser como que, Bro, ¿sabes? ¿sabes qué pasa en mi familia? ¿Qué? Yo me llamo Pablo, Ajá. mi papá se llama Pablo, mi abuelo se llamaba Pablo y mi hermano se llama Pablo. No es cierto. Sí, o ¿Tu hermano sea, se llama Pablo? Sí, Ismael Pablo. O sea, no te sientas tan mal. No, Pablo Hay familias familias raras. tercero punto uno, ¿no? Sí, Tu carnal. eran como versiones, ¿no? No, es que eso es lo que no sé, Y vato. fíjate, sí, siempre hay alguien peor, bro. Como en este caso, o sea, ¿cómo se dio? No sé, pero a mi papá se le ocurrió que todos Ajá. Pablo, ¿no? Y luego todavía querían que mi hijo le pusiera Pablo y era así como que... ¿Cómo se llama tu hijo? No, se llama Daniel. Daniel nada más. Daniel. Y fuera así como que ya basta, ¿no? Ya O basta sea, de Pablos. Ya son muchos, pero Sí. sí sucede. No, y yo no quería eso. De hecho, mi papá no quería que me llamaran Adrián, vato. O sea, la historia que yo me sé es que en el registro civil mi papá se distrajo con algo y mi mamá le dijo, póngale Adrián Josafat. Y así me llamo. Pero nadie me dice Adrián, jamás me han llamado Adrián. Entonces, yo sé. Lo yo sé, omites. Josafat. No lo omito. Cuando lo escribes, vaya. Cuando escribe tu nombre, es Josafat. O sea, si no es completo, Ujú. sí pongo Josafat Guevara nada más. Porque me gusta mucho mi nombre, vato. O sea, y creo que estuvo chido la forma en que me lo dieron. Porque mi abuela antes de fallecer le dijo a mi mamá, póngale Josafat. No sé por qué, pero me pusieron así. Y ya investigando el nombre es como que Dios es justicia, Dios juzga. Entonces como, está chido, es cierto, Dios juzga. Y ya me gusta mi nombre, vato. Excelente. Entonces creo que sí tiene poder el nombre. Al menos en las personas sí tiene mucho que ver. En los negocios, probablemente sí. Probablemente. Pues, así la gente te va a conocer y te va a definir, Ujú. ¿no? Pero ahorita está chido porque estoy seguro que ahorita cuando piensan en ti, piensan en Biblión y viceversa. O sea, es como que, Pablo, Biblión, Biblión, Pablo. Sí, yo espero que así sea. De alguna manera debes de impactar con el nombre, colores, y eso todo forma parte del branding o de la mercadotecnia, no sé. Ujú. No estudié mucho ese caso, ¿no? Que debería de hacerlo si tengo un negocio, pero Ya sé. no estoy muy enterado, muy metido en eso. Pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Desde los colores que eliges, porque eso tiene Pues creas una identidad. Ándale, esa es la palabra que estaba buscando. Ajá. Entonces, si hay una, ¿cómo se le llama? Cuando los colores tienen como su significado en el marketing, tiene su... Bueno, Ay, se me fue. eh, Ahorita me significan algo, Ajá. transmiten algo, ¿no? Y pues son cosas importantes, ¿no? Para también hacer como que un buen negocio, que sea homogéneo a la vista y todo eso, pero sí, Sí, tiene su ciencia. ándale. No tiene cualquiera ciencia. tiene. ¿Y cómo te ha ido con eso entonces ahora? Ya que estás con la página, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es manejarla? ¿Cómo es? Pues sí, tener una librería online. Para empezar, a mí nunca me gustaban las ventas. Ajá. Y mi papá se dedicó a las ventas muchos años y yo veía que él las disfrutaba, pero yo no. Y si algo yo sabía era de que ventas no me gusta. ¿Por qué? No sé, pero nunca me gustaron. Y cuando empecé a hacer esto dije, pues también tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que vender, tengo que intentarlo. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ¿cómo manejas la ¿Cómo librería hoy en ¿cuándo día? manejo? Perdón, sí. Bueno, creo la página y obviamente, no vendes en un principio, ¿no? Yo empecé a hacerme de un stock. Ujú. Me empecé a dar cuenta que los clientes cuando desean un producto, lo ideal es que lo obtengan ya, ¿no? Entonces, hay una modalidad de venta en el que el cliente pide, tú lo consigues y después surtes. Pero esos tiempos pueden alargarse mucho, ¿no? A la gente no le interesa tanto el que te pueda esperar, ¿no? Entonces O sea, como que yo te pido un libro y tú me lo consigues tiempo después, ¿o cómo? Sí, eso ok. mucha gente la desanima, ¿no? O sea, Ujú. la gente lo requiere tal vez para el día siguiente, ¿no? Ahorita vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser express, todo tiene que ser rápido. Ujú. Entonces yo me di cuenta que esa modalidad donde yo voy a hacer una librería con un mínimo de inversión y conforme me van pidiendo, voy surtiendo. Yo creí que así iba a funcionar y no funcionó de esa manera. Entonces yo lo que tenía que hacer tenía que invertir. Yo no sabía qué se vendía, yo no sabía cuáles eran las preferencias del público. Yo tengo que tener algo que le pueda ofrecer al cliente, que lo pueda ver y que lo pueda llamarle la atención y después comprar. Ujú. Entonces uno de los problemas principales que yo tuve en un principio era que tenía que invertir. Y aparte porque estabas muy centrado en cierto mercado, ¿no? Que es el Sí. mercado cristiano, digamos así. Sí. O alguien. Sí, que conoce. Porque no ibas a vender libros de, no sé, 50 sombras de Grey o algo así. ¿Sabes? Literatura distinta, ¿no? Ajá, digámoslo así. Entonces, sí, era complicado, ¿no? Porque tu
¿cómo se llama? Tu negocio, tu nicho, Ujú. es reducido, ¿no? Sí. Entonces, fue complicado en los primeros meses. Yo no estoy entrenado para esto ni nada. Voy aprendiendo sobre la marcha. Dios me va ayudando a poder realizar los cambios y me voy acoplando, ¿no? Ujú. Entonces, en un principio era, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Pero con el paso del tiempo lo he ido haciendo. Entonces, ya llegué a un momento en donde mensualmente yo tengo que hacer fuertes inversiones para poder ofrecer al cliente algo que él desea, ¿no? Si él lo ve, yo tengo que tenerlo listo para poderlo surtir, Ya. ¿no? Entonces, como hay ciertas cosas que yo puedo invertir y que no se venden, Ujú. hay ciertas cosas que puedo invertir creyendo que no se van a vender y compro pocas piezas y de repente, Te piden más. ¡puf!, se van. Ya. Entonces, a esa ha sido, ¿no? Yo primero me topé con eso, con el Pues tema ha de sido inversiones. como prueba y error, ¿no? También, ¿no? Ándale. Que jala y que no jala y todo eso. Porque no es como que... Digo, no es normal que alguien quiera poner un negocio de libros y más una librería cristiana. O sea, hoy en día es No. muy complicado, Tú lo puedes ver a simple vista y tú puedes decir, eso no es negocio. probablemente. Y ahora, considerando que yo no tenía un empleo, yo necesitaba un sustento. Ujú. Y para es que mi aparte familia. también, honestamente, los mexicanos no somos muy dados a leer. No, O sea, comparado con otros países, leemos Ujú. nada. Nada. No. Algunos creo que ni un libro al año. Algunos ni la Biblia leen. Sí. Entonces, como que qué Ajá. rollo, ¿no? Sí, o sea, no lees la Biblia y luego... Y yo te voy a vender Biblias. Ajá. Y de diferentes libros. versiones. Sí. Oye, Y- eso también está interesante, o sea, que también la gente sepa que no nada más, o sea, dentro del cristianismo no nada más hay Biblias. Que ojo, es lo principal la Biblia. Ajá. Sí, es la palabra de Dios y es lo principal. Pero hay muchos otros libros que también te ayudan a entender otras cosas y a lo mejor la gente dice, no, es que no hay. Sí, pero fíjate que esa es una mentalidad del cristiano. Spurgeon tiene una frase que dice, lee muchos libros, pero vive en la Biblia. Y sí, nosotros debemos de vivir en la Biblia. La Biblia es nuestra norma de vida, es inerrante, sobre todo es suficiente y también no tiene error. Pero también nosotros debemos de considerar que dentro de los dones y ministerios que Dios instituyó a sus hijos, a los que han sido regenerados, es que también hay maestros. Ujú. Y hay maestros que escriben. Entonces, no hay que ser tan, por así decirlo, tan celosos de decir, yo nada más la Biblia. Ujú. Y lo que a mí Dios me revele por medio de la Biblia es suficiente. El problema es que tú también puedes estar interpretando cosas que no son. Ajá. Entonces, los libros, obviamente, cuando tú indagas el autor y que tienes ya cierto discernimiento, porque también necesitas tener conocimiento de la Biblia, te das cuenta cuando las ideas están equivocadas, ¿no? Claro. Pero hay muchos muy buenos libros que te afinan mucho tu interpretación de la Biblia, que te ayudan a poderlo Ajá. conocer mejor. No sé si te ha pasado de que tú puedes leer la Biblia, algún pasaje, pero si alguien te lo explica, te hace clic, ¿no? Ujú. Y es una manera en como que te cae el 20 de qué es lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Entonces los libros son una parte importante en el crecimiento de un cristiano. Sí. Yo también soy de la idea que está chido leer libros cristianos. Me he hecho el propósito, de hecho, pues, el libro que estuvimos comentando en podcast pasados, que es Soltero por Ahora, lo conseguimos en Biblión también. Entonces, como, si un libro te ayuda a entender la Biblia y te acerca más a la Biblia, entonces es un buen libro. creo Claro yo. que sí. Entonces, si ese libro te hace como que exaltarte a ti mismo, o el autor se exalta a sí mismo, o experiencias como que, ok, probablemente no es un mal libro, pero no es un libro que esté basado en la palabra de Dios. Entonces, Exacto. tienes mucha razón en eso. O sea, si nosotros sabemos qué es lo que dice la Biblia, vamos a saber si este cuate o esta mujer está diciendo o no cosas. Sí, lo Exacto. ideal es que tú tengas tu libro. Y muchos autores, la mayoría de ellos, mientras están explicando algún punto, entre paréntesis, colocan la cita, ¿no? Ujú. Entonces tú dices, ah, caray, ¿cómo es que lo está interpretando, no? Entonces agarras tu Biblia, y obviamente, y luego, lees el contexto, y luego, ok, ya lo entiendo, ¿no? Y es una aplicación distinta. Interpretación solo hay una en la Biblia, pero aplicaciones puede haber varias. Entonces tú te das cuenta y empiezas a ver que el autor sí está coherente, ¿no? Ujú. Leer muchos libros te ayuda también a afinar también tus pensamientos. Cuando lees un solo libro de un solo autor, pues lo más seguro es que te hagas
del pensamiento de ese autor. Pero si tú lees varios autores, tú vas a empezar a tu mente la vas a poder entrenar como para discernir entre los diferentes tipos de pensamiento, y tú ya después vas a empezar a descartar, ¿no? Y también crear tu propio, digamos, criterio, ¿no? Exactamente. No sé si esté bien dicho, pero pues Sí. también, o sea, tener algo que compartir, ¿no? Porque, digo, si lees la Biblia, yo creo que está bien, o sea, si lees nada más la Biblia va a estar bien, pero a lo mejor un libro actual va a darte un consejo más enfocado a los tiempos actuales, conforme a la palabra de Dios. Sí. Porque, por ejemplo, si yo te hablo de un versículo, pero te lo digo así, a lo mejor no lo vas a entender, o alguien que no sepa mucho Biblia no lo va a entender, pero si agarro un versículo y lo complemento con un comentario actual, va a ser como que, mira, sí lo entendí, ¿no? Sí. Somos lo que leemos. O nos explicamos lo que leemos. O sea, me refiero a que nos expresamos conforme a lo que leemos. Entonces, para un predicador, para un pastor, para alguien que expone la palabra, es bien importante que lea. Porque con ello también tiene mucha más léxico, tiene muchos más pensamientos que puede compartir. Sí, aparte te ayuda, digo, Ayuda demasiado. como persona, ¿no? También a saber Sí. cómo expresarte y usar las palabras y todo eso. Ahora, como cristianos, es bien importante que leamos. Hay una frase que a lo mejor es un poco exagerada, Ujú. pero dice que si eres cristiano, entonces te debe de gustar leer. ¿Por qué? Porque principalmente vas a leer la Biblia. Una persona que es cristiana, regenerada, ama la palabra de Dios, ama la Biblia y desea constantemente estar llenándose de ella. Si no te gusta leer, es muy complicado que puedas aprender más de Dios. Dios se revela por medio de la creación, pero su mayor revelación para todos nosotros es a través de la Biblia. Ujú. Entonces es bien importante que un cristiano pueda leer. Y hoy en día creo que, ya que tocamos este punto, a mí estoy tratando de hacer ese hábito, ¿no? De lectura y así. Cuando estaba precisamente en la secundaria, cuando empecé con todo ese cotorreo, Ajá. en la secundaria tenían una librería y había muchísimos libros actuales en ese momento. Y era muy fácil, ¿no? Pues ir a pedir un libro y tenerlo ahí en la secundaria. Cuando entré a la facultad ya era más complicado conseguir libros, a lo mejor para mí en ese momento, a esa edad. O sea, yo no iba a estar leyendo Bajo la misma estrella a los 19, 20 años, ¿sabes? Entonces nunca me ha gustado descargar PDFs y cosas así. Entonces como que no tenía como que tanto dinero para comprarme un libro. Entonces hasta ahorita, que gracias a Dios hay como que esa posibilidad de comprar libros, estoy retomando eso, pero sí es muy difícil a lo mejor, y a lo mejor también por la cultura de no estamos tan acostumbrados a leer, o nos cuesta trabajo leer. Por ejemplo, leemos un capítulo y es como que, oye, a lo mejor como un ejercicio, es pesado, ¿no? Cuando ¿no? empiezas a hacer ejercicio como que, 10 lagartijas me muero. Entonces, a lo mejor ir cultivando eso. Pero como no tenemos esa cultura, a lo mejor nos es más fácil ver una prédica o escuchar un podcast que sí Leer. hablan de Dios, pero tú no estás leyendo la Biblia. Entonces, creo que tenemos que primero aprender a leer la Biblia y luego ya Sí. después a escuchar otras voces. Exactamente. Y luego súmale, ahorita lo que acabas de comentar, a lo mejor la gente piensa que tú naces con el deseo de leer, o que tú estás ávido de comerte todos los libros, pero no sucede así. Como tú comentas ahorita, es un hábito, ¿no? A lo mejor comienzas con 5 minutos y la mente se cansa, obviamente, cuando empiezas a leer, pero conforme van pasando el tiempo y vas cultivando ese hábito, tú puedes leer más tiempo, 30 minutos, 1 hora. Entonces, sí es importante que lo hagamos, si es posible, diariamente, ¿no? Está el tema de la Biblia. A lo mejor la Reina Valera 60 se complica, ¿no? Por la forma en cómo está traducida. Pero existen otras versiones y son confiables, como la NBI o la TLA. Y son versiones que inclusive utilizan lo más actual de la crítica textual que hacen a los pergaminos que han encontrado inclusive en los últimos años. Entonces esas versiones también son confiables y ya tienen un lenguaje mucho más digerible. Entonces, si es así, inclusive eso es bueno, ¿no? Congregacionalmente usamos la Reina Valera, pero si tú tienes manera de entonces leer en tu casa diariamente la TLA o la NBI u otra, pues, adelante, eso es mejor que nada, ¿no? Me ha tocado últimamente ver que muchos predicadores utilizan, por ejemplo, la Reina Valera y te dicen, también en esta versión dice tal cosa, y lo utilizan como para explicar lo mismo todavía más enriquecidamente. Y obviamente si tú ves que a lo mejor alguien lee una versión que no, pues ahí también entra en juego lo mismo, de que, oye, pues esto en realidad no se apega tanto. O sea, esta versión a lo mejor no se apega tanto.
¿O tú qué piensas acerca de eso, de las versiones? Yo al principio tenía esa aversión a las versiones de la Biblia, porque pues desde chico creces, bueno, yo crecí con la Reina Valera, ¿no? Supongo que la gente antes de la 1960 era como que, no, la Reina Valera no. Claro, por supuesto. O sea, no sé qué Biblias había antes, pero digo, uno crece con esa versión y era como que, ay, chis, esa no es la Biblia. Porque la Biblia dice que la agrega, le quita. Y crees que está mal, ¿no? Sí. Y luego de repente lees un versículo en una y otra y dices, lo cambiaron. Y empiezas a pensar mal de los autores, ¿no? No, de seguro hicieron algo porque... No, esa no es la palabra de Dios. Sí. No, fíjate, es algo que yo creo que todos pasamos, ¿no? Pero sí hace falta que nosotros podamos investigar un poquito más cómo es el proceso de traducción. Lo que comentabas hace poquito, ¿no? Tanto la NBI, la TLA, ahorita, ¿cuál es la otra? NTV, son traducciones que son más actuales. Ellas utilizan lo textual es la disciplina que revisa los pergaminos junto con la lingüística para obtener una traducción más fiel. A lo largo de todos los años, si tú te vas hasta lo más cercano a Jesús, tú puedes obtener la mayor fidelidad en una traducción en un pergamino. Obviamente con el año esos pergaminos se van perdiendo. Sí. Pero todavía hasta, me puedo equivocar, 1950 o algo así, descubrieron en unas cuevas unos pergaminos que estaban en completo estado útil. Entonces eso era algo completamente desconocido para nuestra época. Los lingüistas, traductores, encontraron toda una copia completa del libro de Isaías. Entonces esa es la copia más cercana al original. Entonces se dieron cuenta que conforme iban pasando los años, y tú sabes bien que, por ejemplo, un pergamino lo copiaban a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces los escribas tenían un pergamino y luego escribían el otro y se iban. A veces cometían errores. Sí. Y esos errores perduraban y continuaban en los años. O sea, ¿tú crees que la Biblia tal cual la conocemos hoy en día no es tal cual está en los pergaminos? Tiene variaciones y ese es el asunto. Conforme se han ido descubriendo pergaminos que cada vez son más antiguos, estamos más cerca de la fuente directa. Entonces, el problema que tienen los lingüistas y los traductores es, yo tengo varias copias del mismo pasaje. ¿Qué hacemos? Entonces, ellos tienen un criterio para definir cuál es la mejor traducción. Entonces, cuando llegamos a la NBI, cuando llegamos a la TLA, nosotros tenemos el mejor trabajo que se pueda obtener en la traducción, conforme a los descubrimientos. Entonces, no debemos de desestimar todo ese trabajo que hacen. Las diferencias que existen entre las traducciones también están bien explicadas. Si uno los puede googlear, puede revisar en algunas páginas, pueden decir bien por qué existen esas diferencias. Uh-huh. No son diferencias malintencionadas. Ya. Entonces podemos usar confiablemente esas traducciones. Está muy interesante eso. Sí, está muy chido. Yo una vez escuché un comentario que decía que se quería cambiar la Biblia a ciertas versiones para que todos fuéramos como que ecuménicos y tuviéramos una Biblia. No sé, a lo mejor es medio conspiranoico, pero en su momento sí fue como que, a lo mejor sí, ¿no? Yo con Casiodoro de Reina. Aquí, ¿cómo se llama el otro? ¿Cipriano? Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Pero pues bueno, hoy en día te das cuenta que tienes que... Y al final de cuentas, o sea, mientras tú más cerca estés de Dios y más lo busques, o sea, yo creo que también te da esa revelación de decir, oye, esto que estás leyendo, nada. Yo nunca dije eso. Es algo así, ¿no? Inclusive tú te das cuenta. Hay herramientas en internet donde tú puedes cotejar el griego original. Y tú te das cuenta que cuando ves la Reina Valera y ves el griego original, la traducción que usaron para la Reina Valera no es completamente útil o no es completamente, ¿cómo llamarlo? Como apegada o fiel. Exactamente, a lo que el vocablo en griego quería decir. Entonces, tú tienes en esa herramienta el griego original, tú le puedes dar clic a la palabra y te dice lo que significa. Ok. Entonces, tú ya te das una idea de por qué los traductores utilizaron tal o cual palabra. Y por qué va cambiando conforme a los años. Y es que también en cada idioma va a ser muy distinto, porque a lo mejor una palabra en griego no existe en español, pero sí existe en alemán, o no sé. Entonces... Es correcto. Entonces, tenemos ese problema, ¿no?
obviamente por eso es tan importante los libros y leer comentarios exegéticos de cómo se traduce la Biblia, de cuál es el comentario de tal o cual teólogo, ¿no? Los teólogos son personas que han dedicado toda su vida al estudio de la Biblia. Nuevamente, no estoy diciendo que leamos a cualquier teólogo, pero sí que investiguemos quién es, dónde trabaja, cuáles son sus creencias, su denominación, etcétera, y nosotros podamos tomar una decisión si lo quieres o no lo quieres leer, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionas esa palabra, a lo mejor se escucha muy ignorante lo que voy a decir y no quiero ofender a nadie, pero yo pensaba, y a lo mejor todavía lo pienso, no sé, que decía, ¿cómo puede existir la teología? Espérate, porque ¿cómo podemos estudiar a un Dios que es como infinito? O sea, ¿cómo puedo yo decir, yo soy licenciado en Dios? O sea, literalmente, o sea, yo soy licenciado en... Pero, no sé, aún tengo esa duda. Digo, no al externo porque a lo mejor me linchan, ¿no? Pero es como que, ¿qué rollo? Porque, ¿quién definió la teología para empezar? O sea, ¿o qué puedes decir a eso? Bueno, ilumíname, por favor. El problema es que si tú no lees la Biblia para conocer a Dios, tu corazón va a crear un Dios que no es el de la Biblia. Entonces, la teología intenta, por medio de la Biblia, conocer al Dios en su máxima revelación, que es la Biblia. ¿Qué pasa si tú no lees la Biblia en sus correctos contextos, en su correcta hermenéutica? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tú te vas a terminar creando a un Dios que no se parece en nada al de la Biblia. O no lo vives. Probablemente eres muy bueno en el texto tal cual, pero pues no vives el significado. Claro, no tienes porque eso, ¿no? Inclusive cuando tú estudias teología es información, pero también de alguna manera esa información debe bajar al corazón. De nada sirve inflarte de información si al final todo lo que estás aprendiendo ahí, como tú dices, no lo vives, ¿no? No se trata simplemente de acumular información. La teología tiene como finalidad conocer a Dios. Hay una frase que dice, una doxología sin teología es una herejía. Entonces, una alabanza a Dios que no está fundamentada en una alabanza que viene en la Biblia, termina por ser una herejía. Entonces, tú necesitas conocer al verdadero Dios que viene en la Biblia para poder adorarlo y conocerlo realmente como es. No se le glorifica a Dios correctamente donde no se le conoce adecuadamente. Claro. Entonces, es muy importante que nosotros podamos complementar nuestra lectura bíblica con algo más también. Dios también instituyó maestros para ayudarnos en ese camino. Sí. ¿Consideras que hoy en día hay muchos teólogos? Hay muchos. Pero que no son teólogos. Sí, hay muchos de dudosas. Ahorita estamos viviendo en una época donde inclusive se le llama teología liberal, donde ese tipo de teólogos toman la Biblia, la interpretan a su manera y después vivimos lo que vivimos. Cristianos que permiten el aborto, cristianos que permiten la ideología de género, cristianos que permiten el homosexualismo. ¿Por qué? Porque terminan por interpretar la Biblia de una manera y sustentan su teología de una manera muy particular, que obviamente es una mala teología, ¿no? Pero obviamente también hay buenos teólogos que son muy fieles al texto bíblico. Entonces también hay que tener ese discernimiento, ¿no? Es que eso era lo que te digo, que a veces me causaba esa sensación de decir, pues es que nunca vamos a terminar de estudiar a Dios o de comprender a Dios, y ni siquiera cuando estemos allá. No, exactamente. Vamos a terminar de saber. No. Mi mamá siempre me decía algo muy, muy curioso. A mí y a mi hermana siempre nos decía, por ejemplo, mamá, ¿por qué tal cosa? No sé, cuando estés ahí arriba le preguntas a Dios, a mí no me estés preguntando. Y de que, pues es cierto, ¿no? Creo que a veces hay cosas que no necesitamos entender y que Dios no nos puso en la Biblia. Exacto. Porque no necesitamos saberlo. Sí. Por ejemplo, o sea, si Adán vio un dinosaurio o algo así, es como que, pues, eso no te va a hacer más ni menos cristiano, ¿sabes? Y creo que a veces muchos de los conflictos que hay entre cristianos son por cosas que no importan. Sí, lo que Dios no ha decidido colocar en la Biblia es irrelevante para el cristiano, ¿no? Y donde Dios calla, el hombre también debe de callar. Entonces, también la teología busca eso. Busca que se comparta lo que viene en la Biblia para que des tus opiniones lo menos posible. No se trata de decir yo creo, yo pienso, sino la Biblia dice. Entonces,
ese estudio de la teología te ayudaría mucho a poder conocer a Dios. Y es un camino muy apasionante, a mí me gusta mucho y yo puedo decir que a mí me apasiona conocer más de quién es Dios, ¿no? Y es algo que me ha ayudado mucho. Porque al final de cuentas creo que cada quien debe conocer a Dios de una forma muy específica. Sí. Digo, todos, Dios es todo. Dios es Padre, Dios es el Consolador, Dios es provisión, Dios es todo, ¿no? Pero creo que hay cosas muy específicas que Dios quiere revelarse a nosotros. Por ejemplo, en tu caso, a lo mejor Dios se reveló a ti como tu sanador en el momento que tú estás con ese tipo de cosas, ¿no? O se está revelando a ti como tu proveedor. O sea, hay momentos en los que tenemos que ir siempre conociendo a Dios y lo vamos a conocer de formas que antes no lo hacíamos. Sí. Al menos yo puedo decir por mi propia experiencia que yo tenía un concepto erróneo de Dios. Y esa fue mi manera en la que Él me llevó por esa. Yo creo firmemente que toda aflicción y todo dolor que hay en la vida de un cristiano tiene un propósito. Dios está más cerca de tratar con nosotros con el dolor de lo que creemos que en realidad es, ¿no? A veces tendemos a creer que el dolor es algo externo a Dios y Dios está en su trono olvidándose de nosotros. Cuando Dios utiliza a veces el dolor y todas esas cosas en nuestra vida para enseñarnos algo. Y al menos yo tenía en mi corazón muchas cosas erróneas acerca del carácter de Dios. Y yo no pude aprenderlas hasta que no empecé a escudriñar bien su Biblia. Ojalá, o sea, la Biblia no es como que un manual en donde tú puedas decir, ok, toda esta parte habla específicamente del carácter de Dios y sus atributos. No, el asunto es que la Biblia a lo largo, de etapa a etapa, nos lleva a conocer a Dios. Entonces, tú también, por medio de libros, tú puedes encontrar información que está más estructurada acerca de cómo conocer a Dios, por medio también de la Biblia, ¿no? Uh-huh. En base a la Biblia. Entonces, yo conocía a un Dios distinto, ¿no? Yo me había formado mi idea de quién era Dios. Y a veces es a lo que nos conviene, ¿no? También. Exactamente. Como que Dios Exacto. me conviene de esta forma, bueno, entonces esto es Dios para mí. Sí, es porque como que yo me fijaba, por ejemplo, en las situaciones de la vida, ok, hay sufrimiento, hay pobreza, hay esto, hay pecado, ok, entonces eso quiere decir que Dios es así. Y a mí, ¿quién me dio el Dios es un tirano, o Dios es un dictador, Sí, ¿no? o yo me formaba otro Dios. ¿Quién me da el derecho de, en base a mi experiencia y lo que yo veo, definir quién es Dios? Entonces... Y creo que nunca lo vamos a definir, ¿no? O sea, no, completamente no. O sea, nuestra mente humana creo que nunca va a definir completamente esto es Dios, ¿sabes? No, obviamente no. Pero sí puedes encontrar el carácter de Dios y los atributos de Dios en la Biblia. Uh-huh. Y eso te va a ayudar mucho, inclusive en tu forma de orar, y cambia tu vida. Entonces, todo eso tiene con finalidad, obviamente, depender de Dios y ser más sumiso y más útil también y en humildad para con Él. Entonces, ese fue mi caso, ¿no? Entonces, yo encontré en la lectura y todo eso, en escudriñar la Biblia, algo que me llenó, ¿no? Y también me lleva a tener una pasión también por vender y que todos los demás también puedan formarse ese bonito hábito de la lectura. Sí. Y fíjate que sí es muy bonito. Es muy chido leer. O sea, ahorita que ya le estoy agarrando otra vez como ese hilo de leer, como que sí te atrapa y te pone... Sí, depende de lo que leas, obviamente, sí, pero si tú lees, por ejemplo, un libro que está hablando de la Biblia, te está explicando la Biblia, es como que qué rollo, o sea, todo el rato estuvo ahí y no lo entendí. Sí, no lo vi. Pero sí, digo, también si lees otro tipo de literatura, también está muy chido, o sea, a mí me gusta también, sí. Como te digo, me gustó mucho la fantasía. Novela, ficción. Sí, novelas, fantasías y todo eso, por ejemplo, tipo El Señor de los Anillos y cosas así de medievales y hadas y todo eso. Ajá. No sé, no me juzguen. Pero me gusta un chorro, entonces también cuando lees, pues sí, tu mente se expande, no sé qué sucede. Pero es que le tienes que hallar el gusto, ¿no? O sea, sí, claro. No es algo que no, tú... si lo lees a la fuerza, pues... Sí, exacto. Nada te va a entrar. Y las personas a veces dicen, no, que voy a empezar a leer, y luego agarran un libro, y luego lo empiezan a leer a fuerza, ¿no? Y terminan odiando la lectura. Uh-huh. Y la lectura no funciona así, ¿no? Obviamente tienes que leer algo que te guste. Sí, muy cierto. ¿Cuándo empezaste a leer, por ejemplo, tú? Yo, o sea, ¿cuándo aprendí o cuándo empecé? No, a leer libros. Obviamente creo que empezaste
o aprendiste a leer en la primaria, supongo, ¿verdad? A los 6 años, pero me refería más así como que libros. Ok. Empecé, yo creo que cuando empecé la secu, Ujú. ahí fue como que entendí que era un libro. O sea, porque te das cuenta que has tenido libros toda la vida. O sea, por ejemplo, yo tenía el libro de español lecturas y Y cosas no lo así. leía. El de Paco el Chato y todo eso era como que, pues es un libro, o sea, Ajá. pero no lo veías como tal. Entonces ya estar así como que, mira, esto es un libro. ¿Y tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Según yo, el primer libro que leí completo se llamaba El libro salvaje, de Juan Villoro. Ah, Y estaba muy chido. Y ahí lo tengo todavía. es un autor mexicano, ¿eh? Sí, y está chido. Y ya de ahí agarré a leerme más cosas. Otras. Leí Los Juegos del Hambre y cosas así. Entonces sí eres bien fan de la ficción y de todo eso, ¿verdad? Es como que tu género Creo chido. que sí, vato. Creo que sí, porque... Y el drama un poco, pero sí leía más novelas y fantasías y así. Por ejemplo, los de Narnia me los aventé todos. Rápido. Y el último libro, el 7, sí me lo leí en un día. Entonces ya tienes experiencia leyendo, o sea, vaya, no es algo que hayas empezado ayer, antier. No, sí empecé ya, tiene rato. Pero te digo, porque tenía la facilidad de tener un chorro de libros chidos ahí. Y lo dejé por un tiempo, pero sí lo había querido retomar, así como que tengo que volver a leer algo. Pero ya no quería leer cosas que solo me emocionaran como, sí, un dragón y una espada, ¿sabes? Ajá. Quería leer algo que en verdad me enriqueciera como persona, como cristiano. Entonces por eso ya cambió un poco eso de empezar a leerlo. Oye, luego, por ejemplo, ¿a ti qué te funciona? A lo mejor algo que podemos tener dudas todos es, ¿cuándo debo de leer? ¿Debo leer en la noche? Porque mucha gente intenta leer en la noche y se queda dormida. Y hay otras personas que no tienen tiempo. ¿A ti qué te funciona cuando lees? Hasta ahorita estoy trabajando en eso de formarme un hábito de que, ok, hasta ahora, si se puede, lee. Hasta ahorita estoy batallando mucho en eso. Ujú. Lo que hago yo es que como siempre estoy moviéndome en camiones y todo eso, leo mientras voy en el camión. Entonces eso tengo está como... muy chido. Pero antes me pasaba que yo me mareaba leyendo. O viendo mi celular me mareaba. Entonces a veces nomás ponía música y así me iba. Pero de verdad sí oré de que Dios ayúdame porque es tiempo perdido. O sea, Sí. a veces me la pasaba escuchando un podcast de tonterías. Literalmente tonterías. Era como que ¿por qué no puedo utilizar este tiempo para leer? Porque literal leía y me mareaba y me dolía la cabeza. Era como, no puedo leer en el camión. Pero un día dije, tengo que intentarlo. Y así, o sea, así se me quitó. Y ahorita ya puedo leer en el camión. En el camión. Y a veces pues me paso, no sé, vato, Entonces, una hora en un camión leyendo. Entonces siempre llevas un libro en tu sí, mochila. siempre procuro traer un libro en la mochila. Eso está muy bien. Entonces pues ya no me subo al camión, ya está todo tranquilo. Ya sé que es un camino largo y me pongo a leer. Y entonces ya. Son los tiempos que tú utilizas para... Hasta ahorita sí, leer. me gustaría ir implementando otro momento de lectura en mi día. Pero sí. Eso está muy bien. Es aprovechar el tiempo. Sí, está chido. Y para ir concluyendo, ¿cuál es lo que sigue para Biblion? Ok, bueno. Ahorita prácticamente somos una librería joven, ¿no? O sea... Oye, pero si tú te metes a Biblion en Facebook, ahorita solamente están en Facebook, tienes página web. no, página web no, tengo Instagram también. Si te metes al Instagram, si te metes al Facebook de Biblion, vas a ver que la verdad se ve muy probado. O sea, no es por cotorreo, la verdad tú te metes y está todo muy bien estructurado, están todos los libros y la verdad las fotos que has subido no es una foto X, o sea, sí se ve muy pro. Sí le has metido mucha galleta a eso. Pues es que creo que tienes que hacer ese trabajo de una manera en que pueda ser atractivo, ¿no? Porque bien dices, no puedes subir cualquier foto o algo así, porque pues, no funciona de esa manera. Entonces sí, me paso mucho tiempo eligiendo fotos, editando, y ahorita prácticamente lo que te decía ahorita, es una librería joven, Ujú. apenas nos estamos consolidando, creo yo, en Monterrey. Todavía yo... No es que no lo desee, pero todavía no abro mucho mercado nacional. ¿Por qué? Porque ahorita el problema que tengo es que yo soy el que compra, el que vende, el que maneja redes sociales, el que entrega muchas veces también lo hago. Ujú. Entonces mi tiempo cada vez se va haciendo más reducido y ya tengo problemas para poder abarcar todo. De hecho, ahorita viene de hacer una entrega de un libro. Así es. Entonces, para mí ya es complicado hacerlo todo. Entonces, una de las cosas es que digo, bueno, si abro mi mercado también a nacional, que sí hago los envíos, pero no tengo publicidad pagada nacional. Ujú. Tengo publicidad pagada aquí en la región, en el local.
Pero si la abro nacional, es recibir mensaje, es cotizar, Envíos y todo eso, ¿no? sí, el envío, las dimensiones del paquete, el peso del paquete, imprime la guía. Ujú. Es muchísimo trabajo. Y obviamente lo tengo que hacer y lo voy a tener que apresurar también ese asunto, pero ahorita ese es el problema que yo tengo, ¿no? De que tengo clientes, gracias a Dios, pero ya tengo problemas para poder partirme en mucho. Ya. Entonces, obviamente como plan que tengo para este año, pues es resolverlo de la logística para que me quede a mí más tiempo de poder atender a la gente o buscar nuevos productos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahorita estamos tratando de consolidarnos. Una de las cosas también que nosotros, hablo nosotras como si fuéramos mucho de... Pero es que está bien curado porque Pareciera yo creo como que que- sí es importante hacer eso. Yo también los mensajes que mando a veces pongo, sí, podemos cubrir tu Sí, evento. lo hacemos como que por... Yo creo que es hasta una siento es por tu una inercia, imagen. ¿no? Es También una de que- imagen y no porque queramos vernos exitosos, sino porque también una persona, vaya, no nos queremos ver informales, ¿no? O sea, no queremos Sí, vernos claro. como que el típico que nada más está vendiendo un libro ocasionalmente Ajá, o que como toma fotos de sí, hobby. te lo entrego al rato. Sí, no. Y yo creo que también es irte haciendo la idea que pues quieres que tu negocio crezca, ¿no? Sí. En algún momento vas a tener más gente. Entonces, pues es un equipo. O sea, Sí. tienes que empezar. Y entonces a veces sí se me escapa decir esas cosas. Bueno, la idea que también quiero y que primero Dios es algo que quiero proponer que siempre dure, es que los libros sean accesibles en precio también. Lo que hablábamos de que de por sí en México no se da mucho la lectura. Bueno, si das un libro mayor a 300 pesos es bien difícil que alguien invierta en ello. Los libros son caros, no es que estén caros, es que sí son caros. Es que hay cosas que por sí son caras. Ujú. O sea, no vas a... Naturalmente. Es difícil que hayas un buen libro en 100 bolas. O sea, nuevo. Ajá, no. A menos que alguien te lo venda así de compas, Sí, ¿no? Pero- usado. O son libros que ya tienen muchísimos años, que cualquier editorial ya Sí, los como, imprime. no sé, un Principito o algo así, ¿no? Sí, ándale, que ya pierden, ¿cómo se llama? Como que los derechos De autor, ¿no? de autor o para editar o para imprimir, no sé Ajá. cómo se le llaman. Perdón. Como sí, que los replican, ¿no? Sí, por ejemplo, el Progreso del Peregrino. Ajá. Es un libro desde 1600, ya cualquier editorial te lo imprime. Su costo es muy bajo. Tú tienes un nuevo libro que acaba de salir ahorita en marzo, en febrero y te cuesta 300 pesos. Sí. Entonces, algo de lo que yo quiero hacer es que siempre mantener un buen costo. Entonces, sacrificando inclusive ganancia para mí. Yo lo que deseo es que tal vez más personas puedan poder leer y también tengan más recursos también para ellos expandir su biblioteca. Entonces, eso es algo que yo quisiera que siempre pudiera perdurar, mantener unos costos que sean más accesibles. Ya. Pues por lo pronto está creciendo, o sea, está creciendo, está muy chido, la neta. Qué padre está tu proyecto, qué chido que está creciendo Gracias a Dios. y es algo bueno, o sea, es algo bueno porque estamos hoy. Están pues fomentando eso, la lectura y la lectura cristiana, digamos, ¿no? Sí. O sea, vender Biblias, vender recursos que te ayudan a adquirir más conocimiento de la palabra de Dios. Es correcto. Antes de irnos, ¿qué dificultades has tenido en cuanto a lo mejor gente que regatea o gente así? Digo, porque siempre, Sí me ha pasado. en cualquier negocio siempre va a haber así como que, Sí me ha pasado, no me molesta. Te digo, la idea es que sea accesible para todos. El asunto es que a veces las personas no saben que hay todo un camino allá atrás en el que tú estuviste trabajando para poder vender ese libro, ¿no? ujú. O sea, hay costos de envío, una librería. Ya no es como que yo tenga que comprar una pieza. Yo tengo que hacer inversiones grandes y traer volumen, que es como yo puedo traer.
Ujú. Yo necesito volumen. Entonces, cuando una persona dice, oye, ¿y si te compro más de 5 libros? O... Ok, sí podemos ayudarte en eso, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo incluyo un separador, incluyo una bolsa, pero Sí. todos esos son costos que también tengo que solventar Ujú. de alguna manera. Gasolina para las entregas, etcétera. Entonces, sí ha sucedido, pero intento también no ser quisquilloso con eso, ¿no? Y que mi intención siempre sea ayudar y poder ofrecer Genial. a las Pero personas algo. creo que también tenemos que entender, y de hecho ahorita lo platicabas con Isaí, que dentro del, por lo menos dentro del ámbito cristiano, tenemos que también ser justos, ¿no? Sí. O sea, porque sí, Dios nos dio la salvación, eso para nosotros fue gratis, pero todo lo demás siempre nos va a costar. Entonces, siempre también tener esa mentalidad, ¿no? De apoyar, o sea, Claro. de no siempre querer todas las cosas de agrapa, la neta. Porque a veces es como que, pues no, Sí. de esto vivo, no te puedo regalar todo, sino... O sea, hay cosas que, por ejemplo, que por gracia sí se dan gratis. La palabra de Dios, por ejemplo, no se le pone precio, ¿no? Claro. Si a ti te invitan a predicar algo, tú no pones un precio, ¿no? Y dejas que la demás persona pueda tal vez ayudarte con algo, ¿no? Ajá. Pero pues no vas a andar pidiendo Biblias de que regala una Biblia, ¿no? Exacto. La palabra de Dios no tiene precio. Sí, es como es como que un contexto, ¿no? Sí. Es como que, sí, o sea, tiene su línea marcada, ¿no? O más si te sí. piden, por ejemplo, una MacArthur o algo así de que, una Biblia, no, espérate. ¿Cuánto me la das? Y no sé Ándale. qué, y es como que, híjoles. Pero, sí, es un trabajo. Y también es mi sustento y es con lo que yo intento también mantener a mi familia. No es un hobby. Claro, Y sería muy distinto, ¿no? Sí, es muy distinto. No es algo que lo que me divierte, sí me apasiona, pero no lo hago para pasar el tiempo. Es mi trabajo. Y obviamente en nuestro trabajo debemos de intentar agradar a Dios y que nosotros podamos también glorificarlo por medio de Él. Pero... Miseria de bendición, ¿no? También sí. hay quienes nos rodean. Entonces sí, son situaciones ya de ética, ¿verdad? Intentamos que también poder servir a todos los demás, ¿no? Tampoco no somos tan rígidos. Sí, excelente, Pablo. Y pues bueno, ahí con los chopos de fondo, agradecemos tu presencia, agradecemos tu tiempo, la verdad. Muchísimas gracias por ser tan accesible con todos los ¿Con la logística? con la logística de este No. capítulo. Disfruté mucho esta plática, digo, daba para más, pero tenemos que hacer otros asuntos. No, muchas gracias por la invitación, No, y al contrario. para servirte. Y pues vayan a checar Biblión en Instagram y en Facebook, la verdad. Yo se los recomiendo. Yo compré en Biblión, me han regalado libros de Biblión y pues Biblión por todos lados. Entonces vayan a checar, como Pablo bien lo menciona, la verdad, precios muy accesibles, hay mucho sortido y pues si no tiene un libro, él te lo consigue. Así es. De alguna también. forma, él lo hace. No sé Si cómo no hace, lo pero- encuentran también ahí en la página, a lo mejor nos podemos tardar un poco más, pero si nos tienen paciencia lo podemos conseguir y casi es un precio que no lo manejan las demás librerías establecidas, librerías físicas. Entonces, Eso sí, eso sí. podemos ayudarlo. Porque el libro que compramos, está mucho más barato que en tiendas. Ujú. Y así. Pablo, muchísimas gracias. Esta fue una plática excelente. Gracias a ti. Y pues nos vemos a la próxima. Vayan a checar Biblión. Chéquenle, cómprenle y adquieran conocimiento. Nútranse, no sean ignorantes. Nos vemos hasta la próxima si Dios nos presta internet.